Somos sostenidos para sostener. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22:9. Dios es un Dios de provisión y no de escasez. Sin embargo, no solo nos provee, también nos sostiene en el camino y nos da las fuerzas que necesitamos cuando no las tenemos. Tal como Dios nos sostiene cuando estamos en temporadas difíciles y de necesidad, así necesitamos aprender a sostenernos unos a otros. Al ser misericordiosos con los demás, seremos bendecidos. Dios nos da para que nosotros podamos dar. Nos bendice para que podamos ser de bendición. Y nos consuela para que podamos ser el consuelo y el alivio para alguien más. Abre los ojos a tu alrededor. Siempre habrá personas que necesitan de Dios y nosotros somos sus representantes en la tierra. No dejes que tu alegría te impida llorar con los que lloran, ni que tu dolor te robe la capacidad de celebrar con los que celebran. Nuestro Señor Jesucristo sufrió como migrante. Tuvo que salir de su país a temprana edad. Hoy en día la situación migrante es muy compleja y se incrementa la xenofobia, pero aún así estamos llamados a ser misericordiosos, a compartir el pan con el necesitado. Hay 3 personas que están en el corazón de Dios y que debemos ayudar siempre: la viuda, el huérfano y el extranjero. Si los ayudamos, seremos benditos y tendremos el favor del Señor siempre. Oremos juntos. Dios, gracias por bendecirme, así quiero aprender a bendecir a los demás. Tal como tú me sostienes, quiero sostener a los demás y ser un apoyo para ellos. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado la misericordia, el perdón y el amor. Y por eso hoy vengo ante ti a reconocer tu grandeza, tu poderío, tu fidelidad y tu amor. Gracias porque tú eres Dios bueno, gracias porque tú eres misericordioso. Gracias por tu provisión abundante. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú nos das más de lo que nosotros esperamos o merecemos. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso. Seguir ayudando al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Oramos por los migrantes, Señor, que están batallando y luchando por un mejor vivir. Te pido que ellos puedan conocer de tu palabra, acercarse a ti, Señor, y ser transformados por el poder de tu palabra y vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre para siempre. Señor, hoy colocamos la situación migratoria en tus manos. Ayuda, Señor, a aquel que tiene que salir del país. Guárdalo, protégelo y ábrele puertas de bendición para que pueda seguir adelante. Ayúdanos a mostrar misericordia y amor con el necesitado. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Gracias por suscribirse, activar la campanita y compartir estas reflexiones con amigos y familiares. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y empezamos con la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 5, y leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios,
y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano. Sin duda alguna, podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos ahora el libro de Esdras. Y estaremos mirando el capítulo 3 y el capítulo 4 y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 3. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehozadat, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus familias, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley,
y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolo flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Camiel y sus hijos, todos descendientes de Jodavías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios para que esta tarea contara con la colaboración de los levitas de la familia de Genadat. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar con címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron: déjenos practicar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedir que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislán, Mitridates y Tabeel,
le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Reún y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todas sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Eret y Susa, es decir, Elán. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situadas al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates, el rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre el rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador de Reún, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigaran en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Reún, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el Salmo en el capítulo 92 y nos dice así la palabra del Señor. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y al mediodía de la lira, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre.
Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecen como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.